El objetivo de este tutorial es mostrar cómo a partir de una extracción de datos de cualquier sistema de información común llegar a un reporte web a través de la creación de cubos con la herramienta JDocs. Esta es la interfase de JDocs en web. Todo el modelamiento de cubos se puede hacer desde aquí, pero JDocs trae una herramienta específica que hace más fácil las tareas a través de Excel. Primero partimos de una base de datos relacional común y corriente, donde tenemos varias entidades y su relación entre ellas que demuestran cómo transaccionalmente se carga la información. Tenemos los clientes, su facturación, su cartera, es decir, su comportamiento de pago, y tenemos una regionalización geográfica que nos dará algunos elementos para las dimensiones. JDocs no es capaz de crear el proceso desde las entidades propias de la base de datos. Por esa razón, tenemos que entregarle una sábana de datos donde muestra el resumen de la información. Si miramos, la facturación tiene 300.000 facturas, 320.000 facturas, que no es posible o no es útil cargar el detalle dentro de una base de datos. Para eso son los cubos de datos. Bien, para hacer el modelamiento utilizamos una consulta desde Access que nos va a entregar esa sábana, donde nos va a colocar absolutamente todos los elementos que necesitamos para poder crear el cubo. Esta base de datos jala la información desde estas tablas. Bien, lo primero que debemos hacer es llevarnos esta información a un Excel. Para jalar los datos desde Excel utilizamos la herramienta de Excel de lectura de datos. Simplemente le decimos que vamos a jalar la información desde Access, traemos la información, cargamos el cubo que creamos con la consulta, tenemos los datos ya, tenemos toda la información que se requiere para el proceso. Access, el descargue, nos trae los nombres de los campos que teníamos normalmente, pero para que JDocs entienda qué es cada cosa, qué son dimensiones, qué son medidas y cuál es la jerarquía entre estas dimensiones, debemos asignarle a cada encabezado de esta tabla unas características especiales. Vamos a mirar, vamos a hacer la primera, la de segmento, que es una dimensión que se compone de dos elementos: el segmento del cliente y el subsegmento del cliente. La principal jerarquía es el segmento y la segunda jerarquía es el subsegmento. Para ello debemos aplicarle ciertas marcas a cada uno de los campos para que JDocs entienda qué es cada cosa. Entonces, la jerarquía 1 de la dimensión segmento es segmento cliente. Entonces la marcamos como 1 y a esta jerarquía a esta dimensión la vamos a llamar segmentos. La siguiente jerarquía dentro de esta dimensión es el subsegmento del cliente. Entonces será el número 2 de la dimensión segmentos. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces esta será la jerarquía más alta de una dimensión de geografía, la segunda y la tercera. Cada elemento dentro de las jerarquías de las dimensiones debe ser único. En Colombia existen muchos municipios que se llaman Albania, hay algunos que se llaman Nariño. Los nombres se repiten. Granada, por ejemplo, hay un Granada en el Meta, hay un Granada en Cundinamarca. Por esa razón, para evitar inconvenientes a la hora de crear las dimensiones, hay que diferenciar cada uno
de los elementos de las jerarquías como elementos únicos. Por esa razón, en este caso, al municipio le creamos o le pegamos antes del nombre del municipio el código de su departamento. Y así los hacemos únicos. De forma que si Granada en el meta va a ser diferente a Granada en Cundinamarca, simplemente por el código de su municipio. Miremos. Como pueden ver, hay un Granada en Cundinamarca y un Granada en el meta, cuya diferencia está en su código de departamento. Bien, nuevamente entonces vamos a crear una dimensión aquí de geografía. Este es el primero, o la jerarquización más alta. ¿Cierto? Este sería el segundo. Tener en cuenta que no se puede dejar espacios entre la coma y el nombre de la dimensión. Y este sería el tercero. Listo. Siguiente paso, mirar las fechas. Para las fechas, JEDOX trae un marcador especial. Ese marcador especial se llama date. Y después de date tenemos que decirle cuál es el formato en el cual viene la fecha. En este caso viene primero el año a 4 dígitos, una raya y luego el número del mes. 2, 3, 4, the year, y luego el mes, month. Ok. Medio de envío es una dimensión única que depende de si se envía físicamente o se le envía un correo electrónico al cliente. No tiene jerarquías. Y luego tenemos la cartera. Todos los temas de mora. Entonces tenemos la antigüedad de la mora, es decir, su comportamiento de pago. Por ejemplo, este cliente o este grupo de clientes, realmente es uno, pagó 17 días antes del vencimiento de la factura. Por el contrario, este señor tiene 206 días. Esta factura o este grupo de facturas, en este caso 2, tiene 206 días de vencidas. Y así sucesivamente. Esto no es una medida, es una dimensión que está asociada al tipo de mora y que finalmente está asociada a la factura. En este caso el tipo de mora debería ser la jerarquía inicial y a esta dimensión lo voy a llamar mora. La siguiente sería el estado de la factura. Y la última, que son los días de mora, y el último elemento de la dimensión. Bien, este es el valor del valor facturado, y en valor todos los que son valores de resumen que van a sumar en el agrupamiento de las dimensiones tienen una característica para JEDOX que es de mes, que se llama mes. El mes es abreviación de measure o medida. Este es el pago, también es una medida. El saldo, otra medida. Y estas son las facturas que están adeudadas o facturadas, que también es otra medida. Listo. Tenemos ya los encabezados para que JEDOX entienda. Entonces tenemos una dimensión de segmentos, una dimensión de geografía, una dimensión de fechas, una dimensión de medio de envío y una dimensión de mora. Adicionalmente tenemos dimensiones que es el valor de la facturación, el valor de los pagos, los saldos de las facturas y cuántas facturas se encuentran en cada uno de los casos. El siguiente paso, guardamos la tabla. Y el siguiente paso es utilizar las herramientas que trae JEDOX por Excel.
En JDocs tenemos algo que se llama modelado por datos. El modelado por datos lo que hace es tomar esta tabla y crear un cubo a partir de estos datos en JDocs. Veamos. Para sacarlo del libro actual, vamos a mirar cada uno de los ajustes. Entonces lo toma el libro actual, vamos a llamar al proyecto cartera, una base de datos que va a crear internamente que se va a llamar cartera, y el nombre del cubo que lo vamos a llamar total cartera. JDocs permite crear un rango de datos en fechas hacia adelante de forma tal que yo pueda hacer proyecciones a partir de la información básica que tiene. Veamos siguiente. En este momento JDocs está subiendo los datos a la memoria de forma que pueda analizarlos y asimismo crear el modelo de datos más eficientes para la creación del cubo. Listo, el cubo ha sido creado y ya podríamos utilizar los datos. Una vez finalizada la creación del cubo, JDocs ya tiene los datos disponibles para crear informes con él. Vamos a crear un nuevo libro y con la función pegar vista de JDocs vamos a crear el reporte. Vamos a tomar los segmentos contra la geografía y la medida que vamos a escoger son los saldos, es decir, cuánto es la cartera pendiente, e insertamos. Tendríamos el valor total de todos los segmentos, de todos los elementos de la geografía, en este caso son las regiones comerciales. Este reporte como tal ya se puede llevar a JDocs simplemente con la herramienta de publicar repositorio. Antes lo guardamos y este es geografía contra segmentos. Vamos a publicarlo. Se va a llamar geografía contra segmentos. Bien, en este momento ya debería estar disponible en JDocs. En el ambiente web de JDocs vemos cosas interesantes. Todo el proceso de cargue que hicimos con los datos quedó generado aquí como un trabajo o una tarea en el Integration Manager. El proceso lo hemos llamado cartera y vamos a mirar los jobs. Tenemos uno que se llama default y él crea una serie de información, un grupo de tareas, un grupo de trabajos que se va a ejecutar cada vez que sea necesario con información nueva, cuando la información nueva llegue de los sistemas de información. Se crearán cada una, o se repasarán o se recrearán cada una de las dimensiones, y de igual manera todos los datos que son resumen se volverán a crear. Se actualizarán las fechas y se actualizarán las medidas. Cada uno de estos procesos es una tarea que realiza JDocs en un momento determinado. Él tiene la opción de programarla para que se haga en una fecha determinada a una hora determinada cuando los datos estén disponibles. Esto significaría que los cubos de información estén al día siempre que la información llegue a tiempo. Bien, también puedo, a través del manejador de cubos, crear nuevos cubos donde yo puedo tomar algunas dimensiones y agruparlas de una manera diferente, haciendo una especie de subconjunto del cubo que tenemos o que creamos inicialmente.